Vamos a compartir aquí la pantalla para que puedan visualizar lo que estoy presentando. Creo que aquí es toda la pantalla. Compartir. Bien. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes. ¿Están viendo esta práctica número 3? Ya. Claro, esa es la idea. Si es que hemos hecho los movimientos correctos. Bien, entonces, respecto a las medidas de posición, les comentaba, la etapa del trabajo estadístico, luego, por supuesto, de haber construido las tablas de frecuencia, el trabajo estadístico concluye con la obtención de valores numéricos únicos, que por supuesto deben representar al grupo de interés, al grupo sobre el cual se ha desarrollado todos estos procedimientos, y con ese único valor numérico podremos tomar decisiones acerca del grupo, ¿no? Que es el objetivo del trabajo estadístico. Es decir, nos interesamos por un grupo, pero como que el interés es tomar alguna decisión acerca del grupo, y la manera más sencilla de hacerlo es a partir de valores numéricos únicos que, por supuesto, nos den la confianza de que ese único valor está representando a todo el grupo, ¿no? Para eso, previamente se han desarrollado las tablas de frecuencia. Esos valores numéricos únicos son obtenidos, por supuesto, haciendo cálculos. Los cálculos se obtienen a partir de fórmulas y dependiendo del conjunto sobre el cual estemos aplicando el procedimiento que nos lleve a obtener ese valor único, ese valor único tomará diferentes nombres. Si el cálculo lo desarrollamos sobre la población total, ese valor único se llamará parámetro. En el trabajo estadístico, fundamentalmente inferencial, que no es el que vamos a tocar en este curso, los parámetros son
los objetivos de estudio, ¿no? Es decir, claro, el objetivo de estudio siempre va a ser la población, pero enfocamos ese estudio en el parámetro de la población. Esos términos van a ser muy frecuentes en la parte de probabilidades. Tendrán sus aplicaciones en la parte de inferencias que, repito, no se desarrolla en este curso. Y si los cálculos lo hacemos sobre un conjunto que es la muestra, ese único valor numérico recibe el nombre de estadígrafo. Estadígrafo quedando claramente establecido que ese término está en relación con el conjunto de datos con el que hemos desarrollado los procedimientos descriptivos, ¿no? Un conjunto de datos que lo definimos simplemente como una parte de la población que le llamamos muestra, pero finalmente es un conjunto de datos nada más, ¿no? No es que nuestra muestra haya sido seleccionada de muchas muestras. En la parte descriptiva no se trabaja de esa manera. En la parte descriptiva simplemente se tiene un conjunto de datos, un solo conjunto de datos, para no perder de vista el contexto estadístico. Por supuesto, ese conjunto de datos es parte de la población, pero es un solo conjunto de datos, ¿no? Ese es el contexto en el que se desarrolla la estadística descriptiva. Cuando ese conjunto de datos es uno de los muchos conjuntos de datos o muestras que me puede dar la población, ya recibe otro nombre, recibe el nombre de estadística o estadístico, ¿no? Esa es la diferencia, espero que la tengan en cuenta para no caer en confusiones. ¿Por qué estadígrafo? ¿Por qué estadística? Pero bueno, entonces si los mismos procedimientos de cálculo lo desarrollamos sobre una parte de la población, sobre nuestro conjunto de datos, que es una parte de la población, que debemos considerarla, por supuesto, representativa, ese único valor numérico recibe el nombre de estadígrafo. Ya hemos señalado puntualmente cuáles son los aspectos, porque no va a haber un solo valor numérico que represente la totalidad de aspectos de interés estadístico, ¿no? Habrán valores numéricos para cada aspecto de interés estadístico. Se han señalado posición, dispersión, asimetría, kurtosis. Y por supuesto esos son los que tienen interés práctico, pero matemáticamente existen
infinitos valores numéricos, tanto para la población, parámetros, como para la muestra, estadígrafo. Entonces, en la primera pregunta, dice, las cinco primeras desviaciones con respecto a la media aritmética. Esa expresión la definimos cuando estuvimos viendo propiedades de la media aritmética. Un término que va a ser muy usado en el desarrollo de la estadística. Desvío, que no es otra cosa que la distancia o el qué tanto se separa un dato de un valor referencial que se decide por cuestiones prácticas que ese valor referencial sea la media aritmética, una medida de posición central. Entonces el desvío es la distancia de cada dato respecto a su media aritmética, ¿no? Ese tipo de desvíos, a diferencia de los desvíos que se pueden definir sobre cualquier otro valor referencial, se puede definir sobre otro valor que no sea la media aritmética. Cuando se define respecto a la media aritmética, esos desvíos van a ser los más pequeños, a diferencia de otro desvío que se pueda definir, ¿no? Entonces, las cinco primeras desviaciones con respecto a la media aritmética de un conjunto de 6 observaciones de cierta medición. Este ya es el desvío. Tenemos 6 observaciones. La primera observación, el desvío de la primera observación respecto a su media aritmética, -2. La segunda observación respecto a su media aritmética, 3, y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor del sexto desvío? Entonces, esos valores que se nos indica en el enunciado del problema vendrían a ser la representación de cada desvío. Primera observación respecto a su media aritmética, que no la conocemos, solamente conocemos el valor del desvío. Y el sexto desvío es una incógnita, no es nuestro problema.
Respecto a los desvíos, cuando se definen respecto a la media aritmética, la suma de la totalidad de los desvíos va a ser cero. Y claro, recuerden, la media aritmética es un valor central. Es un valor central. Siendo valor central, habrán observaciones que estén por debajo de ese valor central o por encima de ese valor central. Cuando están por debajo de ese valor central, vamos a tener desvíos negativos. Cuando están por encima de ese valor central, vamos a tener desvíos positivos. Cuando sumamos los positivos y los negativos, se va a anular toda esa suma. Entonces, se tiene esta propiedad. Es fácil verificarla en base a sumatorias. Lo cierto que con respecto a nuestro problema, la suma de los desvíos igual a 0, pero aquí ya tendríamos una ecuación con una incógnita, donde la incógnita es A, que es el desvío que no conocemos, el desvío de la sexta observación. Aquí ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Y obtenemos ese resultado, ¿no? Solamente el problema es para verificar que se cumplan esas propiedades o esas definiciones. Por supuesto, ¿cómo es que nosotros vamos a o qué tendríamos que hacer para que esos desvíos no se anulen? Simplemente tendríamos que elevar al cuadrado para que esos desvíos sean considerados como distancias. Elevando al cuadrado ya no van a haber desvíos o distancias negativas. O usando el valor absoluto. Se prefiere hacer uso de las formas cuadradas para que esos desvíos representen distancias, ¿no? Distancias que finalmente promediamos o le sacamos la media aritmética para obtener un solo valor que represente el desvío de todos los datos. No sé si hay alguna pregunta respecto a la primera. Solamente estamos verificando esa propiedad que ya había sido enunciada dentro de las propiedades de la media aritmética.
una empresa tiene 160 trabajadores, de los cuales 120 ganan en promedio esa cantidad y los otros 40 en promedio esa otra cantidad. Calcular el sueldo promedio de los trabajadores de la empresa. Entonces, aquí habría que tener en cuenta que los trabajadores de la empresa no todos están ganando lo mismo. Seguramente se debe a diferentes calificaciones, diferentes tareas. Pudiera ser que un grupo sean los obreros, el otro grupo sean los administrativos. Entonces, esos 160 trabajadores o para esos 160 trabajadores debemos conformar subagrupaciones en base, por supuesto, a aquello que los está diferenciando, ¿no? Que básicamente es la diferencia de sueldos. Entonces, se conforman las subagrupaciones con la misma lógica con la que conformábamos las subagrupaciones en las tablas de frecuencia, ¿no? Es decir, considerando que en cada subagrupación no había repetición de alguna unidad estadística. Entonces, me piden calcular el sueldo promedio de los trabajadores de la empresa. Teniendo en consideración esas diferencias, la media aritmética o el sueldo promedio de los trabajadores de la empresa primero tenemos que definir la variable de interés. La definición de la variable de interés no solamente es lo que describe a esa variable, sino también su notación matemática, ¿no? Entonces,
Aquí simplemente es, de acuerdo al problema, esto es sueldo de trabajadores de una empresa. Aquí lo de agrícola. No es correcto, no me dice nada del problema respecto a eso. Una empresa, el promedio, el sueldo promedio de los trabajadores de la empresa. Me pide calcular el sueldo promedio, la variable X, sueldo de los trabajadores de una empresa. Gráficamente tendríamos lo siguiente, las siguientes subagrupaciones. Y en cada subagrupación me están dando la información correspondiente a la media de cada subagrupación y al tamaño de cada subagrupación. Entonces, esto también es una propiedad de la media aritmética. Hay que tenerla en cuenta, por favor. En una evaluación no se les va a poner todo un conjunto de datos para que ustedes calculen la media aritmética. Ya digitando el conjunto de datos, simplemente, se nos pasaría el tiempo, ¿no? Entonces, haciendo uso de las propiedades, en el que para el caso de la media aritmética, el desarrollo de esas fórmulas o esos términos no tienen ninguna complicación. Más bien, si nos preguntaran cuál es la varianza, la media aritmética, cuál es la varianza, y ahí sí hay algunas complicaciones en el sentido de que también se desarrolló en las propiedades correspondientes similares a esta propiedad para la varianza. La varianza total es el producto de la suma de la intravarianza y la intervarianza. La inter dentro, la inter entre. Entonces, tener en cuenta eso. En relación con las propiedades de la varianza, sobre ese punto he visto que ya les había comentado, he visto que en YouTube hay
tocan esa propiedad y la verifican con datos. Sería bueno que revisen ustedes eso. Yo lo he visto y me parece que es correcto lo que están haciendo ahí. Pero para el caso de la mediana, es el caso que estamos señalando, sería el desarrollo de esa manera, ¿no? Perdón, la media aritmética. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Entonces, siempre antes de desarrollar algún problema, en tanto el problema lo permite, se debe definir la variable de interés, ¿no? Claro, aquí cómo identificamos cuál es la variable de interés. Aquí la variable de interés tiene que ver con la remuneración, el pago, lo que ganan los trabajadores. Es decir, los datos aquí serían el sueldo de los trabajadores, ¿no? Y la media aritmética se da también en relación con la variable de interés, ¿no? Aquí dice calcular el sueldo promedio de los trabajadores de la empresa. Mi variable de interés será el sueldo, no el sueldo promedio, sino el sueldo. Hay que tener cuidado con el sueldo. Ahí está, ¿no? Sueldo de los trabajadores. Y acompañado de su correspondiente notación matemática. La pregunta 3 también es para usar alguna de las propiedades de la media aritmética. Planteamos la solución definiendo la variable de interés. Dice, Juan aprobó un curso de 4 créditos con un promedio de 12. El curso de 3 créditos lo aprobó con un promedio de 14. Y el curso C lo aprobó con un promedio de 11. Su promedio ponderado
resultó 12,3. ¿Cuántos créditos tiene el curso C? Claro, entonces aquí sería cuestión de formar la ecuación correspondiente, ¿no? Donde la incógnita es A, y ahí está ese resultado. Las demás preguntas también tienen que ver con propiedades. Repito, en un examen, si se les quiere pedir que definan la media aritmética, la varianza, no se les va a dar un conjunto de datos, ¿no? Porque mediante las propiedades también se puede obtener resultados sobre la media aritmética, no solamente sobre la media aritmética, sobre la varianza. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. La pregunta 7 dice, los 50 trabajadores de una empresa, los 50 trabajadores que tiene una empresa se dividen en operarios y técnicos, con un salario semanal Bueno, esto también es usando no, esta solución no tiene nada que ver con la pregunta 7. Esta solución esta solución es de la pregunta 10, perdón. La 7 también tiene que ver con propiedades. La 10 tiene que ver con tablas de frecuencia que se tienen que definir a partir de ciertos datos. En las evaluaciones no se les va a pedir tabla de frecuencia, dándoles un conjunto de datos. Entonces debe estar quedando claro que en relación con las tablas de frecuencia, las formas de definir una tabla de frecuencia es, si yo tengo la totalidad de los datos, la manera más rápida de definir la tabla de frecuencia es haciendo uso de un software, ¿no? Sea Excel o el SPSS. Y la otra manera de obtener una tabla de frecuencias es completando la información
que debe ser considerada en la tabla de frecuencias a partir de ciertos datos estratégicos y alguna información que se nos dé, ¿no? Como sucedió en la práctica. En la pregunta 10, los salarios por día de 80 técnicos de la compañía telefónica se han clasificado en una tabla de frecuencias de 5 clases. Aquí yo ya no tengo que estar definiendo el número de subagrupaciones. Aquí ya se nos está diciendo que debemos considerar 5 subagrupaciones. Intervalos de igual amplitud. De acuerdo a la notación que estamos considerando, tenemos que aquí la marca de clase para la subagrupación, para la tercera subagrupación. Entonces aquí tengo una tabla de frecuencia de 5 subagrupaciones, porque aquí ya me están diciendo. La marca de clase de la tercera subagrupación es esta cantidad. La frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Y ahí está la información que se nos está dando, ¿no? Me piden calcular el salario más frecuente. Para esto yo debo tener construida la tabla de frecuencias. Porque si bien es cierto, aquí me están dando la frecuencia de la primera subagrupación, la tercera subagrupación, la quinta subagrupación, no sabemos cuál es la frecuencia de la segunda subagrupación y de la cuarta subagrupación. Para determinar el salario más frecuente. ¿Con qué valor yo determino el salario más frecuente? ¿Qué es lo que tendría que calcular para responder a esa pregunta? Es una medida de posición, central. El más frecuente es la moda. Entonces simplemente habría que calcular la moda para responder esa pregunta, ¿no? Obtener el salario mínimo del 50% de los que ganan más. El 50% de los que ganan más. Para saber cuáles son los que ganan más, yo tendría que tener ordenados
los salarios en forma creciente. El salario mínimo del 50% de los que ganan más de acuerdo a lo que hemos desarrollado, sería la mediana. Claro, si bien es cierto, la mediana es el valor que supera el 50% y es superado por el otro 50%. Pero así como nos plantean la pregunta, el mínimo de del 50% que gana más, claro, va a ser la mediana. Entonces ahí tendríamos que construir la tabla de frecuencias. Claro, porque para obtener la mediana, para obtener la moda, debemos tener construida la tabla de frecuencias. Entonces, para la tabla de frecuencias, ¿qué datos tenemos aquí? Para las tablas de frecuencias, por ejemplo, en las tablas de frecuencias, aquí ya me están diciendo que se deben considerar 5 subagrupaciones. En cada subagrupación va a haber un intervalo. Cada columna va a tener un encabezado, que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, pero para eso debemos partir del hecho de identificar la variable, ¿no? Estamos hablando de los salarios. Claro, siempre en las evaluaciones, las preguntas de cajón van a ser defina la variable, defina la muestra, defina la unidad estadística. A partir de la definición de la variable, que en este caso son los salarios, concluimos que el tipo de variable es una variable continua. Por lo tanto, la tabla de frecuencias debe considerar los 4 tipos de frecuencias. Además, debe considerar una columna de marcas de clase. Además, debe considerar una columna de los valores de la variable. La columna de los valores del subíndice J, eso lo podemos obviar, toda vez que los subíndices representan a las filas.
Evidentemente podemos identificarlas sin necesidad de subíndices, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Para tener en cuenta cuántas columnas debo considerar. Valores de la variable, los intervalos, marcas de clase, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, acumulada absoluta, acumulada relativa. ¿Cuántas ellos son? 4, 5, 6. La columna de las tarjas ya no es necesario, porque acá no vamos a estar completando la tabla de manera manual, ¿no? Las tarjas toda vez, bueno, las tarjas toda vez que ya las tablas de frecuencias son desarrolladas por los software, ya las tarjas ya no son necesarias, ¿no? Las tarjas eran importantes cuando se hacía un trabajo manual, ¿no? Pero por supuesto era muy tedioso. Había que hacer uso de figuras para saber qué datos ya habían sido considerados en el intervalo anterior. Ya la aparición de los software ya nos alivió de esas preocupaciones, ¿no? Entonces, tenemos 4 tipos de frecuencias: los valores de la variable, la marca de clase, son 6 columnas y 5 o 6 filas más una en la que están los encabezados de cada columna, ¿no? Serían 6. Entonces, esa tabla la podemos encontrar, a ver, sí, por acá, insertar en el Word, tablas, y aquí habíamos considerado 6 filas, son 5 intervalos y el encabezado, 6 filas.
también 6 columnas. Perdón. 6 filas y 6 columnas. Entonces miren, aquí ya tenemos la tabla de frecuencias. Espero que conozcan este uso de los cuadros, ¿no? Claro, la otra manera es hacerlo a mano, tomarle fotos. Lo cierto que entonces una vez que tengo diseñada mis filas y columnas, los datos, marca de clase para J igual 3, que es la tercera fila, 1, 2, 3, marca de clase 100, el F mayúscula sub 2, 20, el F minúscula sub 1, 8, ahí está el 8, el F minúscula sub 3, 35, y el F minúscula sub 5, son los datos y me dan un dato de la media aritmética. Si queremos saber acerca del salario más frecuente, que sería la moda, yo debo tener construida toda la tabla. Claro, podría ser suficiente con la columna de las frecuencias absolutas. Recuerden que la suma de estas frecuencias, si todo está correcto, debe coincidir con este
con este valor. Aunque aquí, en el problema, me están... Disculpen, ¿se siente un ruido? ¿Sienten un ruido? Parece que una empresa se ha puesto a taladrar. Dios santo. No tienen ninguna consideración. Bueno, pero no impide que o mi voz no la escuchan. Sí se escucha, ¿no? Porque en todo caso yo soy el que están haciendo temblar hasta la casa, pero bueno. Bien, entonces decía, si me quedó claro que lo que debo obtener es la moda para responder a la pregunta A, yo debo tener la tabla de frecuencias, aunque sería suficiente con la columna de las frecuencias, ¿no? Pero la idea de esta pregunta, la intención de esta pregunta, bueno, a ver, aunque acá no me dicen determine la tabla de frecuencias, ¿no? Solamente me están dando información acerca de algunos datos de la tabla de frecuencias. Pero aquí lo correcto sería completar toda la tabla de frecuencias, ¿no? Aunque, claro, podrían decir, pero ¿para qué me sirve la columna H? ¿Para qué me va a servir la columna? Pero, bueno, en la pregunta se incluirá, construya la tabla de frecuencias. Bien, entonces, pero aquí me piden el salario más frecuente. Yo sé que la moda para una variable continua en el que tenemos esta tabla, lo primero que tenemos que hacer es identificar el intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? El intervalo cuya frecuencia sea la mayor. En este caso hay una sola, es unimodal. Pero eso no es la moda. La moda es un valor de la variable que debe estar acá. Entonces, no me dan información sobre eso, pero yo tengo que ver cómo hago para tener la información respecto a los intervalos. Sino que se queda a medias, no podría ser. ¿Cuál es la moda? La moda está acá. Bien, pero entonces, con la información que me dan de la marca de clase, ¿qué podemos deducir? Me dicen que los intervalos tienen igual amplitud. Igual amplitud. La amplitud C. Si mi marca de clase de la tercera fila es 100, la marca de clase anterior sería 100 menos
la amplitud del intervalo. Y del anterior es 100 menos 2 veces la amplitud del intervalo. Porque recuerden que una manera de calcular, una manera de obtener las marcas de clase, si bien es cierto, por definición es la semisuma del límite inferior y el límite superior del intervalo. Aquí no tenemos esa información. Pero la otra forma de calcular la marca de clase es, si yo tengo la amplitud del intervalo a una marca de clase que tenga definida, porque si no me definen una marca de clase, como en este caso 100, tampoco podríamos hacer nada. Aquí nos han definido una marca de clase que está en la tercera fila. Entonces, ¿cómo se ha llegado a este 100? Si yo tuviera la marca de clase de la primera fila, sumaría la amplitud para obtener la segunda marca de clase. A la segunda marca de clase le sumo otra vez la amplitud para obtener la tercera. Pero en este caso me dan el de la tercera. Por lo tanto, a 100 yo le quito la marca de clase una vez, le quito la marca de clase 2 veces, y para las posteriores le sumamos una vez, 2 veces la marca de clase. Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el valor de C? Porque si yo obtuviera el valor de C, recuerden que la marca de clase es el punto medio entre los extremos de cada intervalo. Si yo tuviera, por ejemplo, acá, el saber que la marca de clase aquí es 100, pero si no sé cuál es la amplitud, no sabría poner valor al máximo y al mínimo de este intervalo. Entonces necesariamente tenemos que ver cómo obtener el valor de C. Entonces ya tenemos todos los valores de la marca de clase. Pero acá me están dando otro dato, la media aritmética. La media aritmética, por supuesto, relacionada con la tabla de frecuencias para una variable continua. La marca de clase entonces la media aritmética en relación con una tabla de frecuencia para una variable continua, ¿cómo la calculamos? Es la sumatoria de las marcas de clase por sus respectivas frecuencias. Entonces ahí está la solución. Miren, acá tenemos que la media aritmética va a ser la sumatoria de j igual 1 hasta 5, son 5 subagrupaciones, del producto de la marca de clase por su respectiva frecuencia. Esto ya lo tenemos. Y de aquí voy a poder obtener una ecuación con una sola incógnita que va a ser C. Entonces, C. Entonces, queda claro, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, yo ya aquí solamente he puesto el valor de C? Pues ustedes tienen que verificar que ese C lo vamos a obtener desarrollando esto, porque aquí yo tengo
todos estos datos. Tengo este valor de la media aritmética, que es 100,5. 100,5. Esta sumatoria de estos productos lo tengo el numerador, por supuesto, con la incógnita C. Y sabemos cuál es el valor de n. ¿Cuál sería el valor de n? Bueno, acá nos están diciendo, ¿no? Los salarios de 80 técnicos, n es 80, que también lo podemos verificar en esta celda, la última celda de las acumuladas simples, ¿no? Entonces, de esa ecuación se ha obtenido C igual 20. Si C es igual a 20, entonces la marca de clase, la primera marca de clase sería 2 por 20, 40, 100 menos 40, 60. La marca de clase es un punto medio de los extremos de este intervalo. ...60... y tengo que la amplitud es 20, entonces el primer intervalo, si 60 es el punto medio y la amplitud es 20, perdón, no sé cómo sacar eso. Entonces, habría que restarle a 60, 10 y sumarle 10. Entonces vamos a tener que el primer intervalo, el límite inferior es 50 y el límite superior es 70, considerando que la marca de clase es 60. De esa manera yo ya puedo tener los intervalos. ¿Sí? A ver, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, disculpe, Sí. estamos tomando ahí la amplitud como 20, ¿eso es un valor arbitrario o de dónde lo ha sacado? Perdón. No. Ese 20, ya pues tienen que calcular ustedes también. Ese 20, ¿cómo está saliendo? Me dan este dato de la media aritmética, pero ojo, la media aritmética para una variable continua en tabla de frecuencias. No es, aquí no voy a usar la media aritmética, la sumatoria y los XY por su respectiva frecuencia sobre n. Eso correspondería a una variable discreta. Entonces, acá en el numerador yo tengo la marca de clase que son estos. Entonces, desarrollando esta sumatoria voy a tener 100 menos 2c por 8, más
100 menos C por 12, más 100 por 35, más 100 más C por 20. Tengo el desarrollo del numerador. N es conocido, 80. El problema me dice que son 80 trabajadores. Si no me hubiera dicho 80 trabajadores, que es el tamaño de la muestra, yo lo hubiera deducido también de esta última celda de las acumuladas. Esta media me la dan como dato, 105. Entonces, en el numerador la única incógnita que vamos a tener es C. Despejando todo eso, ustedes verifiquen, de repente me puede haber calculado, pero la regla es esa, ¿no? El procedimiento es el correcto, y es de ahí donde está saliendo el C, el valor de C. No es arbitrario. En todo caso, verifíquenlo. Claro, porque es que aquí dice el producto de las marcas de clase por su frecuencia. Mi marca de clase ahora tiene esta forma, pues. Mi marca de clase 100 menos 2C por 8. Más 100 menos C por 12. Más 100 por 35. Más 100 más C por 20. Y voy a tener una ecuación con una sola incógnita. Y esa única incógnita va a ser C. O sea, el resultado de esta operación va a ser una ecuación con una incógnita, y esa incógnita es C. Y yo en mis cálculos he obtenido 20. No es arbitrario ese 20. Es resultado de ese desarrollo. Pero ya me están haciendo dudar, verifiquen ustedes. Pero al margen de... Porque este valor de C es resultado de esta operación. Esta operación me va a llevar a formar una ecuación con una incógnita, y la única incógnita va a ser C. Va a ser C. Entonces, con ese valor de C, yo ya tengo un número acá. Si C es 20, 20 por 2, 40, 100 menos 40, 60. Entonces voy a tener un número por cada marca de clase. Y teniendo claro el concepto del que es marca de clase, la marca de clase es un punto medio. Es el punto medio entre los límites del intervalo. Por lo tanto, ese 60 acá es el punto medio, y yo sé que la amplitud es 20, por lo tanto a 60 le resto 10 y le sumo 10. Ahí está mi amplitud, que es 20, y ya tengo el límite inferior y el límite superior, de cada, para el primer intervalo, y lo mismo para todos los intervalos. No sé si está claro.
porque ya son operaciones ahí, ¿no? No sé si hay Sí, profesor, gracias. Ya, gracias. Entonces, ese tipo de preguntas son las que vienen en el examen. O sea, que ver un ratito, por favor, un ratito, que con ese taladrero está temblando mi casa. Y mi casa no es tan moderna. Un ratito, ¿eh? Voy a salir, voy a mirar por la ventana a ver qué están haciendo. Un ratito. Bien, hola, hola. Ya, gracias. Bien, entonces, no sé si hay otra pregunta respecto a ese. Sí, profesor, disculpe, entonces ahí cómo hallaríamos nuestro límite inferior ya teniendo la marca de clase. A ver, a ver, no, 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 por el ruido que hay acá no te escuché bien. ¿Cómo sería qué? ¿Cómo se hallaría el límite inferior, profesor? Ah, el límite En este inferior. caso. Claro, mira, ya obtuve C, ¿no es cierto? Obtuve C, confirmé que era 20. Entonces, ya esta marca de clase se convierte en C20 por 2, 40, 100 menos 40, 60. Ya tengo esta marca de clase. En relación con el intervalo, yo sé que la marca de clase es una media aritmética, porque es la semisuma de los valores extremos
límite inferior, límite superior, entre 2. Entonces, yo ya sé que la amplitud de mi intervalo es 20. Es que este C que estamos hallando acá debe quedar claro que es la amplitud del intervalo. Porque por eso es que como mi amplitud es la misma, sobre este valor 100, si no me hubieran dado este valor 100, no sabríamos qué hacer. Sobre este valor 100, con una misma amplitud del intervalo, yo le estoy restando a 100 C, la amplitud del intervalo. Sí, profesor. Pero en este caso creo que no podríamos hallar el límite inferior porque no nos dan de dato, ¿no? O sea, se supone que si es la suma, se supone que si es a ver, se supone que es la suma entre 2 y eso nos va a dar la marca de clase. Pero si no tenemos un límite inferior, no podríamos hallar el superior, creo, ¿no? Nos tendrían que dar de dato 1 para poder hallar todititos. No, ¿qué cosa? ¿Darte como dato algún valor de los intervalos? Ajá, o al menos un límite inferior para poder hallar todo. O No, ahí no nos ponemos. es que mira, la marca de clase es el punto medio. El punto medio de este intervalo es 60. Si yo tengo el punto medio y tengo la amplitud es 20, el punto medio, entonces le resto 10 a 60 para obtener el límite inferior de este intervalo y le sumo 10 para obtener el límite superior. Entonces yo tengo un intervalo entre 50 y 70, cuya marca de clase es 60. O sea, Okay, con la marca de clase yo ya puedo hacerlo de esa manera. Claro, sí. Gracias. Ya. Entonces, sí, eso deben tener claro, porque si no, si no tengo los valores de estos intervalos, no podría saber cuál es, por ejemplo, cuál es lo que estamos considerando como el salario mínimo del 50%, que no es otra cosa que la mediana. Pero la mediana es un valor que está dentro de este intervalo. Si bien es cierto, el intervalo mediano yo lo obtengo a partir de esta columna. Los F mayúscula, el mínimo de los F mayúscula que superan a n medios. N medios es 40. 80 entre 2, 40. El mínimo de las F mayúsculas que superan a n medios está acá. Entonces mi intervalo mediano es este. Mi mediana está acá. Pero si yo no conozco cuáles son los valores de este intervalo, el mínimo y el máximo, no sabríamos cómo obtener ese valor. Entonces, de esa manera, con esta información, con conceptos, ¿no? Aquí más que cálculos son conceptos. Bien. Los demás son parecidos. Aquí hay algo que me gustaría compartir. Dice, se tiene una distribución simétrica. ¿Qué entendemos por distribución simétrica? Se supone que es una distribución de frecuencias simétrica. Simétrico
A ver. Con 6 intervalos. Entonces, acá también yo voy a construir una tabla de frecuencias, pero debo entender correctamente lo de distribución simétrica. De todo lo que hemos venido hablando, porque siempre hemos relacionado la simetría con la tabla de frecuencias. Si es simétrica, con 6 intervalos, significa que mis intervalos centrales son 6, un número par. Voy a tener 2 intervalos centrales, porque si tengo 6 intervalos, yo no podría decir que tengo un intervalo central. Si es un número par de intervalos, mis 2 intervalos centrales tienen que tener la misma frecuencia. Luego, los intervalos anterior y posterior, o sea, acá mis intervalos centrales serían el 3 y el 4, ¿no? La frecuencia 2 y la frecuencia 5 deben ser iguales. La frecuencia 1 y la frecuencia 6 deben ser iguales. Eso se entiende por distribución simétrica. Entonces, si me dicen, por ejemplo, aquí F3 30 y es simétrico, entonces, si F3 es 30, F4 también tiene que ser 30. Claro, porque las 2 frecuencias centrales van a ser de 6. Las 2 centrales son la 3 y la 4. ¿Sí? Entonces, ese concepto de simetría lo tenemos que trasladar acá. Entonces, si F3 es 30, F4 también es 30. ¿Por qué? Porque son las 2 frecuencias centrales de las 6. Las 2 frecuencias centrales tienen que tener, si es simétrico, tienen que tener la misma frecuencia. No sé si quedó claro eso. Ya. Entonces, antes de empezar con la... Una pregunta. ¿Sí? ¿Hola? ¿Solo las 2 frecuencias centrales tienen que ser iguales? ¿Perdón? ¿Sí? Le preguntaba que si solo las 2 frecuencias centrales tienen que ser iguales o tienen que ser todas las frecuencias que están a la misma distancia del centro iguales. Por eso, si me dicen que se tiene una distribución simétrica, recuerden que la simetría está en relación primero con un valor de referencia, que es el más alto. Y luego hay una caída
a ambos lados. La simetría significa que esa caída es igual a ambos lados. Entonces, por ejemplo, F1 y F6 tendrían que ser iguales también. Claro, claro. F1 y F6 es la que a F1 le corresponde por simetría F6. A F2 por simetría le corresponde. A F2, ¿qué le corresponde por simetría? F5. F5, claro. Esa es la lectura que debemos tener de la tabla de frecuencias en relación con el comportamiento de los datos, ¿no? Y el comportamiento se da en términos de simetría o asimetría. Aquí me dicen, es simétrico, entonces ya no queda otro. Así es. Entonces las preguntas van a venir en torno a eso, tratando de reducir los cálculos, ¿no? Y no estamos para hacer cálculos. Bien, son 10 para las 10. Vamos a darnos un receso mientras voy a preguntar hasta qué horas van a seguir taladrando. Unos 15 minutos de receso. Regresamos. Ya. Gracias.